Estamos con el doctor Raúl Peretto, que maneja la UTI del Hospital Vicente López, que justamente es donde se define la vida de mucha gente que está pasando por esta pandemia. Doctor, ¿qué nos puede decir respecto de las estadísticas de recuperación de la gente? Recién nos dijo el doctor Varela que en General Rodríguez, en el Hospital Vicente López, es bastante más positivo que lo que es en el AMBA en general. Cuéntenos un poco de esto, de cuáles son los porcentajes de recuperación de los pacientes que entran graves. Bueno, la situación de la terapia intensiva y el COVID, como bien lo dijo, tiene diferentes variabilidades y tiene variabilidades por la edad del paciente y el grado de enfermedad previa. Nosotros, por ser un hospital de referencia y un hospital interzonal, nuestra terapia intensiva en los pacientes COVID en este momento está ocupada al 100% la terapia intensiva nuestra. La patología que nosotros manejamos es el 70% actualmente en COVID y 30% en pacientes que no son COVID. Eso hace una organización en poder dividir los enfermos, tenerlos en áreas separadas, tiene una logística de trabajo entre las dos divisiones que tenemos que hacer. Manejamos una edad más baja que en otros lados. ¿Cuánto es esa edad? La edad de promedio de nosotros está entre los 40 años. Nosotros tenemos COVID jóvenes. Grave estamos hablando. Y graves, sí. Siempre nuestra terapia intensiva son COVID extremadamente graves. ¿Por qué se agravan los casos jóvenes? ¿O en qué se agravan? ¿Cuáles son las comorbilidades, las cuestiones que Bueno, hemos tenido pacientes con comorbilidad y pacientes sin ninguna comorbilidad. El mensaje a la población es extremar las medidas de cuidados en los vacunados y en los no vacunados. Distancia, insisto, distancia. La distancia es un factor fundamental. El uso de barbijo o tapaboca de calidad y la higiene de lavados. ¿Por qué? Porque la secuencia que tenemos ahora de enfermos que no tienen comorbilidades, que son enfermos graves, y evidentemente esta cepa actual o las cepas que están interactuando con la sociedad son cepas de otra agresividad, de otra virulencia. Es distinta que la cepa de Wuhan, la cepa original, no me cabe ninguna duda, porque teníamos enfermos no jóvenes anteriormente, eran enfermos más añosos, excepcionalmente un joven. Desde hace 5 meses para aquí, nuestros enfermos son jóvenes, más en este hospital. La terapia intensiva del hospital es una terapia intensiva de calidad, es una terapia intensiva de profesionales, y cuando hablo de profesionales no hablo de médicos, porque esta terapia intensiva tiene enfermería profesional, kinesiólogos, hasta el personal de limpieza está capacitado y tiene médicos que son de jerarquía, y eso permite trabajar con los enfermos en fase crítica, y tenemos afortunadamente una sobrevida que es mejor que tal vez la de otras terapias que tienen enfermos con mayor edad. Son enfermos que llevan más tiempo, eso es cierto también, pero son enfermos que terminan teniendo una sobrevida que ronda cifras al 70 y 75%. O sea, es una sobrevida mayor que la media. Tal vez por las características de nuestros enfermos, pero también no quiero dejar de resaltar el tipo de terapia que tiene el Vicente López. Es una terapia, bueno, yo no sería la persona más ecuánime para decirlo, pero es una terapia muy buena. Gente muy buena. En este momento se habla mucho también del colapso de los espacios privados, de Sí, las clínicas importantes y demás. Y tienen una mortalidad alta en muchos casos. Sí. ¿Por qué está pasando que en la parte privada se ha complicado tanto? Se complica en la parte privada porque las camas privadas y las camas en terapia intensiva son limitadas. El recurso humano es limitado.
nuestro personal trabaja en varios lados, pero usted no va a ver duplicado, triplicado las dotaciones. Son personas que trabajan en 2 o 3 lados, pero usted no tiene dotaciones completas. Levantar número de camas es un esfuerzo extraordinario. La provincia lo pudo hacer porque ha decidido y ha tenido la decisión de invertir y hacer una terapia intensiva nueva, adicional a la terapia intensiva que tenía, pero duplicar camas es duplicar personal, y eso ya es una cosa que no es tan posible, tan fácil. Algunas veces uno puede conseguir recursos económicos, hasta recursos de equipo, pero el equipo técnico médico es más complicado, porque usted no lo genera solo con dinero. Y así tenga la disponibilidad a pagar, el recurso no está, con toda la voluntad. ¿Hoy tiene el mismo staff que tenía el año pasado o ha cambiado mucho? No, nosotros gracias a Dios pudimos tener más staff, pero por situación de tener personal con grupos de riesgo, hemos tenido bajas, hemos tenido gente que se ha jubilado, y nos llevamos siempre en el problema de que reponer este personal, que es personal calificado, no es sencillo. Manejar un respirador de hoy en la calidad técnica de los que nos proveyeron es hasta difícil para un médico. Tiene que ser un médico que esté especializado en manejar esto. Y ese es el desafío que tiene esto. El hospital ha podido mantener residencia, concurrencia, capacitación, tiene una kinesiología de calidad, técnica, y eso redunda en tener resultados médicos, porque nuestra población también es más joven, porque eso no lo voy a dejar de decir, pero también porque ha tenido una calidad de trabajo muy importante con los pacientes, que es un poquito nuestra mortalidad, algo diferente que en otros lugares, y tenemos una mortalidad un poquito más baja. ¿Cuánto sería hoy el punto en el cual dice usted, bueno, esta es más o menos la capacidad que tiene esta terapia de recuperación en porcentaje? Bueno, yo no quisiera hablarlo tan técnicamente y matemáticamente. Eso tiene un trasfondo matemático, pero no quiero dejar un mensaje de que el Vicente López es una garantía de curación. No, está claro, igualmente de todos pero modos se habla lo que digo es muy es, alto en el AMBA, entonces por eso llama la atención. Nosotros en el AMBA, con respecto a las cifras de un 50% de mortalidad, nuestra terapia intensiva afortunadamente está en un nivel más bajo que ese 50%. Cuando termine tendremos números justos, pero hasta ahora nuestras preliminares afortunadamente son más bajos. Creo que porque nuestra población en edad es más baja, es más joven. Pero edad baja no solo, creo porque tenemos una terapia intensiva de calidad y de una capacidad y un compromiso de todo su personal que es muy alto. En la mayoría de los casos que tiene, que son gente joven, ¿son gente de acá de General Rodríguez? ¿Sabe? ¿Han hablado de si vienen de acá, si realmente hay una cepa muy fuerte? El tema es así, nosotros tenemos gente que nos llega de nuestra guardia. Sí. Y para nosotros eso es gente nuestra, porque es nuestra gente. General Rodríguez se nutre también de ciudades periféricas, General Rodríguez. Sí. O sea que tenemos gente que no es residente sola de General Rodríguez, pero ha ingresado por nuestra guardia. También hemos asistido a través del sistema sanitario que tiene montada la provincia, gente que es no de la periferia inmediata de General Rodríguez, y nosotros siempre que tenemos la disponibilidad de cama, la cama está. El hospital aparte tiene en la terapia intensiva alguna aparatología, como es el tratamiento de plasma, y quiero separar no solo el plasma de convaleciente, sino el suero equino hiperinmune, que este fue un hospital seleccionado dentro de los pocos que se seleccionó en provincia de Buenos Aires por la calidad del centro de hemoterapia que tiene. Para el suero equino, incluso tiene más alto, tiene un nivel de anticuerpos más alto. Nosotros tuvimos experiencia porque nos fuimos habilitados hace poco tiempo a empezar, y nuestra experiencia es buena.
Aparte, como le decía, es un hospital seleccionado porque tiene un centro de hemoterapia. La gente asocia hemoterapia solo a la transfusión. La transfusión es una pequeña parte de lo que hace hemoterapia. Hemoterapia hace un montonazo de cosas. Y una parte de los tratamientos que nosotros hacemos es con plasmaféresis. Somos un centro de referencia de plasmaféresis, en los cuales se tratan miastenias gravis, enfermedades tromboembólicas, enfermedades que tienen que ver con la coagulación, enfermedades que tienen que ver con enfermedades raras como los Guillain-Barré, que si no tienen estos tratamientos no tienen posibilidad de tratamiento. No, aparte el COVID afecta mucho las cuestiones coronarias y demás. ¿Ha tenido más pacientes con problemas coronarios que cree que pueden venir a raíz del COVID? COVID afecta corazón, COVID no afecta solo pulmón, COVID afecta músculos, COVID da mucho deterioro muscular, entonces da asistencias respiratorias prolongadas. Entonces los pacientes, por eso como todo el mundo escucha, los pacientes ingresan y sobreviviendo inclusive demoran en poder tener recuperación. Sí, estamos hablando de son 3 semanas, 4 semanas por lo menos, ¿no? Sí. Cada vez que ingresa una persona a terapias va a estar 3 o 4 semanas como mínimo. Sí. Y respecto del suero equino y del día de la aplicación, hay algo que nos parecía muy confuso, que es que se habla de que el suero, tanto humano como equino, se pide que se coloque antes del día 6 o 7, cuando la enfermedad se suele agravar, incluso la gente por ahí está el día 6 perfecto, le parece que ya lo pasó y que solo restan días y se agrava de golpe el día 9, 10. Entonces, ¿cómo hacer para prevenir los casos que después terminan graves, pasando a tiempo este suero para esas personas que después terminan así? Bueno, por eso el diagnóstico rápido, el alerta temprano del enfermo o del grupo familiar es importante. Lo que usted dice es cierto, suero equino tiene una eficiencia y una eficacia buena previo al 7º día. Posteriormente el daño del virus ya está hecho y entonces usted ataja contingencias de lo que dañó. Pero son anticuerpos, los anticuerpos son para virus que estén circulantes, en fase de circulación. Cuando ya el virus hizo todo el componente inflamatorio y cuando ya desencadena toda la inflamación en pulmón, por más que usted lo coloque, ya no, los tiempos son pasados. Suero equino es una variante de tratamiento que nos abre una ventana más de las pocas ventanas que esta enfermedad lamentablemente nos da. ¿Y cómo puede saber la persona si se está sintiendo bien? Vamos a suponer una persona de 50 años, 45 años, 40. Se siente bien y dice, bueno, evidentemente voy a estar unos días más y voy a poder salir a la calle, y no sabe que en 4 días se va a agravar de golpe su cuadro. ¿Cómo hacer para que se le administre este suero a tiempo? Bueno, eso se maneja bajo un protocolo en hospital. Siempre que el suero equino se infunda, se infunde bajo control en un paciente internado, nunca en un paciente ambulatorio. ¿Y cómo sabe el paciente por ahí que está en su casa, ¿no?, que se va a agravar dentro de 3 o 4 días? Nadie lo puede saber, ni el paciente ni nosotros. Y si le pasa ya es después tarde, o sea, es muy difícil. ¿Cómo se puede resolver esta situación sanitaria? Es que está bien la pregunta. Y dentro de la pregunta, fíjate que estás planteando algo que es la incertidumbre que nos genera esto. COVID, a nivel de nuestra profesión, es una enfermedad que tiene desenlaces rápidos algunas veces. Afortunadamente no en todas las personas, pero en algún grupo de personas sí. Tiene una imprevisibilidad de evolución importante. Sí. Y esa pregunta que vos hacés es difícil de contestarla. ¿Por qué? Porque no se sabe con exactitud qué enfermo va a terminar complicando a 72 horas. Sí. Entonces, si yo te diría, requiere observación, requiere control, requiere supervisión, y el enfermo que está con fiebre sostenida en la casa, yo recomiendo que haga control hospitalario. Sensación de falta de aire más fiebre, necesita control hospitalario. No todo el mundo dispone de un oxímetro, pero la gente que disponga de un oxímetro o que puedan facilitárselo de una familia a la otra,
creo que disponer de un oxímetro en un paciente que está cursando un COVID, que hace fiebre o que tiene algún síntoma respiratorio es muy útil. Saturaciones abajo de 95, abajo de 94, son situaciones que necesitan tener un control en el servicio de emergencia para tener un control. No digo que van a requerir de una internación, pero sí es prudente tener el control. Igual, haciendo todo, hay un grupo pequeño, afortunadamente pequeño, pero lamentable, que evoluciona en forma imprevista, rápida, y que lo pone severamente enfermo con riesgo de muerte. En el caso, sabemos que hay mucha gente que obviamente es un hospital y se va a priorizar a la gente que no tiene cobertura. Sí. Mucha gente ha sido derivada a alguna atención, incluso hasta ambulatoria, ¿no? Privada, sigue el curso de la enfermedad en su casa y no viene al hospital justamente porque dice tengo cobertura privada. Pero en el espacio privado por ahí no le ofrecen esta alternativa tan importante como es pasar suero. Entonces, ¿cómo puede hacer una persona que está detectando que tal vez pasó el día 6, está en el día 7, está en el día 8, se empezó a desmejorar rápidamente y tal vez todavía tenga chance de pasar rápido un suero o no? Suero equino tiene una indicación, como cualquier medicamento, y tiene momentos que no tiene indicación. Suero equino es un tratamiento más. También quiero ser honesto. Algunas veces uno pasa suero equino y el daño sigue en continuado. Y en muchos enfermos tenemos la suerte de que el daño tiende a estabilizarse y no tiene progresión. Sí. Por eso se usa. Sí. Pero después de una cantidad de días no está en indicación. ¿Existiría la posibilidad de volver más masivo el tratamiento, por lo menos para gente con comorbilidades, por ejemplo? El tratamiento de suero equino para que todos los infectados que... No. Suero equino tiene indicación en un grupo de enfermos, en una fase de enfermedad y en una gravedad de enfermedad, o en lo que uno prevé que va a evolucionar en una gravedad. Necesita los dos elementos: estar en fecha y segundo, evaluación del equipo interdisciplinario para saber si este enfermo va a suero equino. Suero equino en enfermos sin patología pulmonar, no. Suero equino en algunas condiciones, no. Suero equino bajo unas ciertas condiciones, sí. No es paracetamol suero equino. Claro, no es que es para todos. No. Pero a la vez es difícil, ¿no? Ver cómo se pueden prever estas situaciones de la gente, porque hay gente de 45, 50 años que se ha sentido bien hasta el día 6 y no tiene ni idea de que se va a agravar. Por eso te digo que hay un grupo de personas que escapan a la posibilidad. No solo eso, escapan a la posibilidad inclusive de previsión en algún momento, porque tiene una evolución errática en algunos momentos y algunas veces imprevisible en la gravedad de evolución. La afectación de las comorbilidades. ¿Cuáles son las comorbilidades que ustedes detectan acá en la terapia, que están trabajando de manera directa con los pacientes, que son las que más realmente influyen en que la gente se agrave? Obesidad y diabetes. Obesidad y diabetes son las dos Edad principales. Mayor, peor pronóstico, pero obesidad y diabetes es una situación de gravedad importante. Los pacientes con insuficiencias renales también, pero son menos en cantidad que obesidad y diabéticos. Obesidad y diabéticos son condicionantes graves de comorbilidad. Y respecto de los pacientes que van saliendo, ¿no? A medida que ¿salen con secuelas muy graves? ¿No? Si hay una secuela, ¿cuál suele ser? La primera secuela transitoria es la pulmonar, en diferentes grados de fibrosis o no. Algún grupo más chico tiene alguna secuela cardiológica, pero lo que nosotros vimos hasta ahora es la muscular y la pulmonar en segunda medida. Bien. Y los tratamientos posteriores a la salida de COVID de aquí, digamos, en el servicio de kinesiología con rehabilitación muscular y en el servicio de neumonología en los pacientes que tienen secuela pulmonar.
¿Cómo están esos servicios hoy trabajando? ¿Tienen Están mucha trabajando gente? normalmente. Nosotros igual, de lo que nos sale de terapia intensiva, que son nuestros casos, afortunadamente hubo algunos enfermos, pero muchos han podido recuperar sin tanta secuela. Bien. Y la última, ¿se puede tener una estadística con estos datos más específicos, ¿no? Para saber, estamos prácticamente en el pico, se calcula que este es el pico o estamos muy cerca. ¿Podemos tener una estadística de cómo las diferencias, por ejemplo, entre la primera ola y la segunda ola? Sí, está bien. No te voy a poder dar las estadísticas porque nosotros estamos viviendo la segunda ola. Y el pico creo que va a ser, no creo que sea ahora. ¿Por qué? Porque nosotros vamos a ir a una época de más frío y creo que vamos a tener el mes de junio y julio ahí. Tal vez nos esté mostrando ahí el pico, pienso. Pero esta es una ola mayor que la anterior, las cifras lo muestran, de otra complejidad y de otro grupo de edad comprometido. En parte porque el plan de vacunación va cumpliéndose en los mayores y eso ayuda, y en parte porque esta cepa tiene una gravedad distinta, evoluciona más lenta en días, pero con severidad, y no discrimina con antecedentes de comorbilidad. Esto es la misma enfermedad con otra cepa, con otras cepas, porque no debe ser una sola, y con otra gravedad. Y afortunadamente pudimos tener un hospital más preparado para poder soportar esto, y ojalá podamos seguir hasta ahora cumpliendo con las camas y pudiendo asistir a todos. Justamente con ese dato, ¿no? Qué preocupante si nos falta todavía más de un mes para llegar al pico y estamos casi colapsados, digamos. ¿Cómo poder resistir, ¿no? Esta ola? Trabajando. Se saturan también, me imagino, el esfuerzo de los médicos, de los enfermeros también. Sí, pero ellos tienen un compromiso muy grande con la población y con la salud. Lo dije al principio, nosotros tenemos un grupo humano excepcional. Así que no, siempre se los digo a todos, no se lo estoy diciendo en este reportaje. Con estas características que nos acaba de describir de la situación de pandemia, ¿tiene esperanza de que la vacunación termine con esto este año o que el coronavirus se va a extender todavía un tiempo más? Si tenemos suerte de conseguir todas las dosis, sí. O sea, está siendo muy efectivo el tema de la vacuna. ¿No llega gente acá con alguna vacunación ya hecha? La gente que está vacunada y que cumplió la cantidad de días y pudo tener la suerte de hacer anticuerpos, gracias a Dios no los tenemos en nuestra área. ¿Se sabe qué define si se generan anticuerpos o no? El organismo de cada uno. O sea que también es algo a estudiar, digamos. Se hicieron cosas en tiempos súper apresurados para no tener la menor cantidad de fallecidos posible. Esto en general, con las otras enfermedades, ¿cuánto tarda armar todo este sistema para que sea efectivo? ¿En otras enfermedades? Sí, en las que hemos pasado antes, otras pandemias. Mire, yo no soy un especialista en vacunas, pero de los reportes que me llegaron, una vacuna tiene un ensayo de 5 a 7 años. De las más rápidas. De 5 a 7 años. Así que se hizo un esfuerzo enorme y bueno, y todo el mundo trata de ayudar. ¿Puede haber una tercera ola después de esto? Sí. Sí. Va a depender de cómo el virus varíe, mute, de cómo podamos vacunarnos y de ver. Y ¿Las puede, olas son solo en invierno, son cada ola? O sea, no. ¿O no? ¿O puede ser la tercera ola en verano? No, pero como te dije al principio, nuestra distancia es fundamental. Y en invierno, por una razón lógica, nuestras distancias se acortan
los lugares quedan más cerrados, los lugares se ventilan menos, entonces hay que hacer un ejercicio contra lo que uno siempre hace, que es tomar conductas que no son. Abrir con frío, mantener distancias, o sea, no es fácil, es ir hasta contra lo que uno siempre aprendió. Contracultural. Exactamente. Le agradecemos mucho la información. Por favor.